Perec 10, capítulo 10, acerca de las más tempranas genealogías. Y Peleg, el hijo de Eber, murió en esos días en el año 48 de la vida de Abraham, hijo de Terach, y todos los días de Peleg fueron 239 años. Y cuando Jehová dispersó a los hijos de los hombres a causa de su pecado en la torre, he aquí que se dispersaron en muchas divisiones, y todos los hijos de los hombres fueron dispersos a las cuatro esquinas del mundo. Y toda la familia fueron cada uno de acuerdo a su lenguaje, su tierra o su ciudad. Y los hijos de los hombres edificaron muchas ciudades de acuerdo a sus familias en todos los lugares a donde fueron y por toda la tierra donde Jehová los dispersó. Y algunos de ellos edificaron ciudades en lugares de donde fueron extirpados después, y ellos llamaron a esas ciudades como sus propios nombres o el nombre de sus hijos u ocurrencias particulares. Y los hijos de Jefet, el hijo de Noah, fueron y edificaron ciudades para ellos en los lugares a donde fueron dispersados, y ellos llamaron esas ciudades como sus nombres, y los hijos de Jefet fueron divididos en la faz de la tierra en muchas divisiones y lenguajes. Y estos son los hijos de Jefet, de acuerdo a sus familias: Gomer, Magog, Medai, Javán, Tubal, Meshech y Tiras. Esos fueron los hijos de Jefet de acuerdo a sus generaciones, y los hijos de Gomer de acuerdo a sus ciudades fueron los Francum, quienes viven en la tierra de Franza, junto al río Franza, junto al río Sena. Y los hijos de Refat son los Bartonim, quienes viven en la tierra de Bartonia, junto al río Ledá, cual verte sus aguas en el gran río Gihón, esto es Oceanus. Y los hijos de Torgamach son 10 familias, y estos son sus nombres: Busar, Parsunac, Balgar, Elicanum, Rajbiv, Tarquí, Bid, Sebuc, Ongal, en Tilmas. Todos ellos se difundieron y descansaron en el norte y edificaron ciudades, y ellos llamaron sus ciudades como sus propios nombres. Estos son aquellos que habitan junto a los ríos Itla y Italac hasta este día. Pero las familias de Angoli, Balgar y Parsunac, ellos viven junto al gran río Dubni, y el nombre de sus ciudades son también de acuerdo a sus nombres. Y los hijos de Yaván son los Yavanim, que viven en la tierra de Magdonia. Y los hijos de Madaire son los Orelum, que viven en la tierra de Cursón. Y los hijos de Tubal son aquellos que viven en la tierra de Tuscanaj, junto al río Parsiach. Y los hijos de Meshech son los Shibashni, y los hijos de Tiras son Rushash, Cushni y Ongolis. Todos ellos fueron y se edificaron ciudades. Esas son las ciudades que son asequibles por el mar de Yabus, por el río Cura, que desemboca en el río Tragan. Y los hijos de Elisha son los Almanim. Ellos fueron y se edificaron ciudades. Esas son ciudades situadas entre las montañas de Job y Shiptamo, y de ellos fueron los pueblos de Lumbardi, que viven opuesto a las montañas de Job y Shiptamo, y ellos conquistaron la tierra de Italia y viven allí hasta este día. Y los hijos de Kitim son los Romim, que viven en el valle de Canopia junto al río Tibreu. Y los hijos de Dodonim son esos que viven en las ciudades de Gijón en la tierra de Borna. Esas son las familias de los hijos de Jefet de acuerdo a sus ciudades y lenguajes cuando fueron dispersos después de la torre. Y los hijos de Cam fueron Cush, Mitzraim, Put y Kenan, de acuerdo a sus generaciones y ciudades. Todos ellos fueron y se edificaron ciudades según encontraron lugares propios para ellas, y llamaron las ciudades de acuerdo a los nombres de sus padres: Cush, Mitzraim, Put y Kenan. Y los hijos de Mitzraim son los Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Cashlujim y Caftorim, 7 familias. Todos ellos viven junto al río Sihor, esto es el arroyo de Mizraim, y ellos edificaron ciudades y las llamaron como sus propios nombres. Y los hijos de Patros y Casloj se casaron entre sí, y de ellos salieron los Pelishim, los Asatim y los Gerarim, los Gitim y los Ecronim. Por todo, 5 familias. Ellos también fueron y edificaron ciudades, y las llamaron como el nombre de sus padres hasta este día. Y los hijos de Kerán también se edificaron ciudades, y llamaron sus ciudades como sus nombres: 11 ciudades y otras sin número. Y 4 hombres de la familia de Cam fueron a la tierra de la planicie. Estos son los nombres de los 4 hombres: Sedón, Amora, Adma y Seboyim. Y esos hombres se edificaron 4 ciudades en la tierra de la planicie, y ellos llamaron los nombres de las ciudades como sus propios nombres. Y ellos
y sus hijos y todo lo que les pertenecía vivieron en esas ciudades y fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente y vivieron en Shalom. Y Seir, el hijo de Ur, hijo de Ibi, hijo de Kenán, fue y encontró un valle opuesto a la montaña de Parán, y él edificó una ciudad allí, y él y sus 7 hijos y su casa vivieron allí, y él llamó la ciudad cual él edificó Seir, de acuerdo a su nombre, y esa es la tierra de Seir hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Cam, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, cuando ellos fueron dispersos a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Shem, hijo de Noah, padre de todos los hijos de Eber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos y llamaron las ciudades como sus nombres. Y los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram, y ellos edificaron ciudades y llamaron las ciudades como sus nombres. Y Ashur, hijo de Shem, y sus hijos y su casa salieron en ese tiempo, un gran cuerpo de ellos, y fueron a una tierra distante que encontraron, y se encontraron con un valle muy extenso en la tierra a donde fueron. Y ellos se edificaron 4 ciudades, y ellos las llamaron como sus propios nombres y ocurrencias. Y estos son los nombres de las ciudades que los hijos de Ashur edificaron: Ninve, Resén, Calaj y Rehobot. Y los hijos de Ashur viven allí hasta este día. Y los hijos de Aram también fueron y se edificaron una ciudad y llamaron el nombre de la ciudad Uch, como su hermano mayor. Y ellos viven en ella, esto es, en la tierra de Uch hasta este día. Y en el segundo año, después de la torre, un hombre de la casa de Ashur, cuyo nombre era Belá, fue de la tierra de Ninde para quedarse con su casa donde quiera que encontrara un lugar. Y ellos vinieron opuestos a las ciudades de la planicie contra Sedom, y ellos vivieron allí. Y el hombre se levantó y edificó una ciudad pequeña y llamó su nombre Belá como su nombre. Esta es la tierra de Zoar hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Shem, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, después que fueron dispersados sobre la tierra después de la torre. Y todo reino, ciudad y familia de los hijos de Noah se edificaron muchas ciudades después de esto. Y ellos establecieron gobiernos en todas sus ciudades para ser reguladas por sus órdenes. Así hicieron todas las familias de los hijos de Noah para siempre. Perec 11, capítulo 11. Acerca de que Nimrod se aleja más de Jehová y que Abraham se queda con Noah. Y Nimrod, hijo de Cush, aún estaba en la tierra de Shinar, y él reinaba sobre ella y vivía allí. Y él edificó ciudades en la tierra de Shinar, y este es el nombre de las 4 ciudades que él edificó. Y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo, porque Jehová allí confundió el lenguaje de toda la tierra. Y el nombre de la segunda él llamó Erech, porque desde allí el Todopoderoso los dispersó. La tercera él llamó Eged, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar, y la cuarta él llamó Calnach, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí. Y ellos irritaron a Jehová, ellos se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado esas ciudades en la tierra de Shinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y él reinó en seguridad. Y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, diciendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. A pesar de esto, Nimrod no regresó a Jehová, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres. Y Mardón su hijo era peor que su padre, y continuó añadiendo a las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar. Por lo tanto, es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerras entre las familias de los hijos de Cam, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Kedorlaomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Cam, y él peleó con ellos, y él los subyugó, y él fue a las 5 ciudades de la planicie, y él peleó contra ellos, y él las subyugó, y ellos estaban bajo su control. Y ellos le sirvieron 12 años y le dieron un impuesto anual. Acerca de Abraham y los ídolos de su padre en esta sección.
Y en este tiempo murió Nahor, hijo de Serug, en el año 49 de la vida de Abraham, hijo de Teraj, y en el año 50 de la vida de Abraham, hijo de Teraj, Abraham salió de la casa de Noach y fue a la casa de su padre. Y Abraham conocía a Jehová, y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y Jehová, el Todopoderoso, estaba con él. Y Teraj su padre era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a Elohim extraños. Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 dioses parados allí en sus templos, y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham dijo: como vive Jehová, estos ídolos no permanecerán en la casa de mi padre. Así Jehová, quien me creó, me haga a mí si en el tiempo de 3 días yo no las quiebro todas. Y Abraham salió de ellas y su ira quemaba dentro de él. Y Abraham se apresuró y fue de la cámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio y todos sus sirvientes con él. Y Abraham vino y se sentó delante de él. Y Abraham preguntó a su padre, diciendo: Padre, dime, ¿dónde está el Todopoderoso que creó la tierra y todos los hijos de los hombres sobre la tierra? ¿Y quién nos creó a ti y a mí? Y Terach respondió a su hijo Abraham y dijo: He aquí, esos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre: Mi señor, muéstramelos, por favor. Y Teraj trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio, y he aquí la cámara completa estaba llena de dioses de madera y de piedra, 12 grandes imágenes y otras menores, sin número. Y Teraj dijo a su hijo: He aquí, estos son ellos, los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí y a ti y a toda la humanidad. Y Teraj se inclinó a sus dioses, y él después salió de ellos, y Abraham su hijo salió con él. Y cuando Abraham había salido de ellos, él fue a su madre y se sentó delante de ella. Y él dijo a su madre: He aquí mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño y hazlo de carne gustosa, para que yo los pueda traer a los Elohim de mi padre como ofrenda para que ellos coman. Quizá por esto yo sea aceptado a ellos. Y su madre lo hizo así, y ella fue por un cabrito e hizo carne gustosa de él, y lo trajo a Abraham. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y lo trajo delante de los dioses de su padre, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer. Y Terach su padre no sabía de ello. Y Abraham vio en el día que él estaba sentado entre ellos, que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento, ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abraham se burló de ellos y dijo: seguramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizás era muy poco para ellos y por esa razón no quisieron comer. Por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa fresca, mejor y más abundante que esta, para yo poder ver los resultados. Y fue el próximo día que Abraham dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó y fue por 3 cabritos del rebaño, y ella hizo una excelente carne gustosa, tal que su hijo estaba complacido, y ella se la dio a su hijo Abraham, y Teraj, su padre, no supo de esto. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y la trajo delante de los dioses de su padre dentro de la cámara, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y él las puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día pensando que quizás ellos comerían. Y Abraham los miraba, y aquí ellos no tenían voz ni oído, ni uno de ellos extendió la mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día en la casa, Abraham estaba ceñido con el ruaj del Todopoderoso. Y él llamó y dijo: Ay de mi padre y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra, que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer y piernas que no se pueden mover. Como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y cuando Abraham vio todas esas cosas, su ira fue rebullida contra su padre, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos y vino a la cámara de los poderosos y quebró todos los dioses de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Dios que estaba allí delante de ellos, y él salió, y Teraj, su padre, vino a casa porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando. Así que Teraj vino a la casa para saber lo que era esto. Y Teraj, habiendo oído
el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes y él se encontró con Abraham saliendo. Y Teraj entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abraham su hijo había hecho aún estaba allí delante de ellos. Cuando Teraj vio esto, su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue de la cámara a Abraham. Y él encontró a Abraham su hijo aún sentado en la casa, y él le dijo: ¿Qué es esta obra que has hecho a mis dioses? Y Abraham respondió a Teraj su padre, y él dijo: No así, mi señor, porque yo traje carne gustosa delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra ellos. Y he aquí que el hacha aún está en su mano, como puedes ver. Y la ira de Teraj fue rebullida contra su hijo Abraham cuando él habló esto, y Teraj dijo a su hijo Abraham en su ira: ¿Qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. ¿Hay en estos dioses espíritu, alma o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra y no los hice yo mismo? Y puedes hablar tales mentiras diciendo que el grande Dios que estaba con ellos los golpeó. Es que tú pusiste el hacha en sus manos y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él: ¿Y cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos, que tú has de servir madera y piedra, cuales no pueden hablar ni oír? Y ahora, ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo a hacer esas cosas. ¿Eres tú tan tonto o necio o tan falto de entendimiento que sirves madera y piedra y lo haces de esa forma? Y olvidarte de Jehová, el Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra y quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto por servir madera y piedra. ¿No pecaron nuestros padres de esta forma en los días antiguos, y Jehová, el Todopoderoso del universo, trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra? ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto y sirviendo dioses de madera y de piedra que no pueden oír o hablar o liberarte a ti de la opresión, y así trayendo la ira del Todopoderoso del universo sobre ti? Y ahora, mi Padre, abstente de esto y no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa. Y Abraham se apresuró y saltó de delante de su padre y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró, y huyó corriendo. Y Terach, viendo todo lo que Abraham había hecho, se apresuró en ir de su casa y fue al rey, y fue delante de Nimrod, y se paró delante de él, y se inclinó delante del rey. Y el rey dijo: ¿Qué quieres tú? Y él dijo: Yo te suplico, mi señor, que me oigas. Ahora, hace 49 años, un hijo me fue nacido, y así ha hecho a mis dioses, y así él ha hablado, y por lo tanto, mi señor y rey, envía por él para que él venga delante de ti y lo juzgues de acuerdo a la ley, para que él sea liberado de su mal. Y el rey envió 3 hombres de sus sirvientes, y ellos fueron y trajeron a Abraham delante del rey. Y Nimrod y todos sus príncipes y sirvientes estaban sentados delante de él ese día, y Terach también se sentó delante de ellos. Y el rey dijo a Abraham: ¿Qué es esto que tú has hecho a tu padre y a sus dioses? Y Abraham respondió al rey con las palabras que él habló a su padre, y él dijo: El grande Dios que estaba con ellos en la casa les hizo a ellos lo que has oído. Y el rey dijo a Abraham: ¿Tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Y Abraham respondió al rey diciendo: Si no hay poder en ellos, ¿por qué tú los sirves y causas a los hijos de los hombres errar por medio de tus locuras? ¿Te imaginas que ellos te pueden liberar o hacer algo grande o pequeño que los deba servir? ¿Y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo, quien te creó a ti y en cuyo poder está el matar o mantener vivos? Oh necio, simple e ignorante rey, ay de ti para siempre. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta, pero tú no has hecho esto, sino has llenado toda la tierra con tus pecados y los pecados de tu pueblo, que han seguido tus sendas. ¿No sabes tú, o no has oído, que este mal que tú haces, que nuestros antepasados
pecaron en él en los días de la antigüedad, y Jehová el Todopoderoso trajo las aguas de la inundación sobre ellos y los destruyó a todos, y también destruyó toda la tierra por causa de ellos. Y te levantarás tú y tu pueblo a hacer como tal a sus obras para aplacar la ira de Jehová, el Todopoderoso del universo, o traer mal sobre ti y toda la tierra. Ahora, por lo tanto, desecha esta obra maldita que tú haces y sirve al Todopoderoso del universo, puesto que tu alma está en sus manos y después irá bien contigo. Y si tu perverso corazón no escucha mis palabras para causarte abandonar tus sendas malvadas y a servir al Elohim eterno, entonces morirás en vergüenza en los postreros días, tú y tu pueblo y todos los que están conectados contigo, oyendo tus palabras o caminando en tus sendas malvadas. Y cuando Abraham cesó de hablar delante del rey y príncipes, Abraham levantó sus ojos a los cielos y él dijo: Jehová, mira a todos los perversos y él los juzgará. Perec 12. Capítulo 12. Acerca de la terrible experiencia de Abraham en prisión. Y cuando el rey oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo 10 años en prisión. Y al término de esos días, el rey ordenó que todos los reyes, príncipes y gobernadores de diferentes provincias y sabios tenían que venir delante de él. Y ellos se sentaron delante de él, y Abraham aún estaba en la casa de reclusión. Y el rey dijo a los príncipes y sabios: ¿Han oído ustedes lo que Abraham, el hijo de Terach, ha hecho a su padre? Así él ha hecho, y yo ordené que él fuera traído delante de mí. Y así él ha hablado. Su corazón no le produjo recelo, ni tampoco vaciló en mi presencia. Y he aquí, él está recluido en la prisión. Por lo tanto, decidan qué juicio es debido a este hombre que injurió al rey, quien habló e hizo todas las cosas que ustedes han oído. Y todos ellos respondieron al rey diciendo: el hombre que injuria al rey tiene que ser colgado de un árbol. Pero habiendo hecho todas estas cosas que él dijo y habiendo despreciado a nuestros dioses, él debe, por lo tanto, ser quemado hasta la muerte, porque esta es la ley en este asunto. Si complace al rey hacer esto, que él ordene a sus sirvientes prender un fuego ambos día y noche en tu horno de ladrillos, y entonces nosotros echaremos a este hombre dentro de él. Y el rey así lo hizo. Él ordenó a sus sirvientes preparar un fuego por 3 días y 3 noches en el horno del rey que está en Casdim o Caldeos. Y el rey ordenó sacar a Abraham de prisión y traerlo afuera para ser quemado. Y todos los sirvientes del rey, príncipes, señores, gobernadores y jueces, y todos los habitantes de la tierra alrededor de 900,000 hombres, se pararon opuesto al horno para ver a Abraham. Y todas las mujeres y pequeños se aglomeraron sobre las azoteas y torres para ver lo que sucedía a Abraham, y todos ellos se pararon a la distancia, y no quedó un hombre que no viniera en ese día para contemplar el escenario. Y cuando Abraham fue traído, los magos del rey y los sabios vieron a Abraham, y ellos gritaron al rey diciendo: nuestro soberano Señor, ciertamente este es el hombre cual nosotros reconocemos ser el hijo en cuyo nacimiento la gran estrella se tragó 4 estrellas, cual nosotros declaramos al rey hace 50 años. Y he aquí, su padre también ha transgredido tus instrucciones y se ha burlado de ti por traer otro niño cual tú mataste. Y cuando el rey oyó sus palabras, él estaba extremadamente furioso y ordenó que Terach fuera traído delante de él. Y el rey dijo: ¿has oído tú lo que los magos han hablado? Ahora dime verdad. ¿Cómo hiciste? Y si tú hablas verdad, serás absuelto. Y viendo que la ira del rey estaba muy rebullida, Terach dijo al rey: mi señor y rey, tú has oído la verdad, y lo que los magos dicen es correcto. Y el rey dijo: ¿cómo puedes hacer tal cosa de transgredir mis órdenes y darme otro niño que tú no engendraste y tomar valor por él? Y Terach estaba grandemente aterrorizado en la presencia del rey, y él dijo al rey: fue Harán mi hijo mayor quien me aconsejó a esto, y Harán tenía en aquellos días que Abraham nació 32 años de edad. Pero Harán no aconsejó a su padre a nada, porque Terach dijo esto al rey para librar su alma del rey, porque él temía grandemente. Y el rey dijo a Terach: Harán tu hijo, quien te aconsejó a esto, morirá por fuego con Abraham, porque la sentencia de muerte está sobre él por haberse rebelado contra los deseos del rey en hacer esto. Pero Harán en ese tiempo se sintió inclinado a seguir las sendas de Abraham, pero lo mantuvo dentro de él mismo. Y Harán dijo en su corazón:
He aquí ahora el rey ha agarrado a Abraham por causa de esas cosas que Abraham hizo y vendrá a suceder, que si Abraham prevalece sobre el rey, yo lo seguiré a él, pero si el rey prevalece, yo seguiré al rey. Y cuando Terah había hablado esto al rey referente a Aram su hijo, el rey ordenó que Aram fuera prendido con Abraham. Y ellos los trajeron a ambos, Abraham y su hermano Aram, para echarlos al fuego, y todos los habitantes de la tierra y los sirvientes del rey, y príncipes y todas las mujeres y los pequeños estaban allí parados. Y los sirvientes del rey tomaron a Abraham y su hermano, y ellos los desnudaron de sus ropas, excepto por los atuendos interiores que estaban sobre ellos. Y ellos ataron sus manos y sus pies con cuerdas de lino, y los sirvientes del rey los alzaron y los echaron al fuego. Y Jehová amaba a Abraham y tuvo compasión sobre él. Y Jehová descendió y liberó a Abraham del fuego, y él no fue quemado. Pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron estaban quemadas mientras Abraham permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Aram, el hermano de Abraham, murió cuando lo echaron al fuego y él fue quemado hasta las cenizas porque su corazón no era perfecto con Jehová. Y esos hombres quienes los echaron al fuego, las llamas del fuego se regaron sobre ellos y ellos fueron quemados y 12 hombres de ellos murieron. Abraham caminó dentro del fuego 3 días y 3 noches, y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego, y ellos vinieron y le dijeron al rey, diciendo, He aquí nosotros hemos visto a Abraham caminando dentro del fuego, y aún los atuendos interiores que están sobre él no están quemados, pero la cuerda con la cual estaba atado está quemada. Y cuando el rey oyó sus palabras, su corazón desmayó y él no les quería creer, así que él mandó otros príncipes fieles para ver el asunto y ellos fueron y lo vieron y le dijeron al rey. Y el rey se levantó para ir a verlo y él vio a Abraham caminar de aquí para allá dentro del fuego y él vio el cuerpo de Abraham muerto y el rey se puso grandemente pensativo. Y el rey ordenó que Abraham fuera sacado del fuego y sus sirvientes se acercaron para sacarlo del fuego, pero no pudieron porque el fuego estaba por todos alrededor y las llamas ascendían hacia ellos del horno. Y los sirvientes del rey huyeron de ello, y el rey los reprendió, diciendo, háganlo rápido y traigan a Abraham fuera del fuego para que ustedes no mueran. Y los sirvientes del rey de nuevo se acercaron para sacar a Abraham, y las llamas vinieron sobre ellos y quemaron sus rostros. Así 8 de ellos murieron. Y cuando el rey vio que sus sirvientes no se podían acercar al fuego, a no ser que fueran quemados, el rey llamó a Abraham. Oh siervo del Todopoderoso que está en el cielo, sal de entre el fuego y ven aquí a mí. Y Abraham escuchó la voz del rey, y él salió del fuego y vino y se paró delante del rey. Y cuando Abraham salió, el rey y sus sirvientes vieron a Abraham viniendo delante del rey con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado, pero la cuerda con la cual estaba atado estaba quemada. Y el rey dijo a Abraham, ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Abraham le dijo al rey, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, en quien yo confío y quien tiene todo bajo su poder, él me liberó del fuego en el cual tú me echaste. Y Harán, el hermano de Abraham, fue quemado hasta las cenizas, y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido. Y Harán era de 82 años de edad cuando fue consumido en el fuego de Casdim. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra, viendo que Abraham fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Y Abraham les dijo a ellos, no se inclinen ante mí, e inclínense delante del Todopoderoso del mundo, quien los hizo, y sírvanle, y caminen en sus sendas, porque Él, quien me liberó de este fuego, y es Él quien creó las almas y los espíritus de todos los hombres y formó al hombre en el vientre de su madre y lo hizo nacer en este mundo, y es Él quien liberará a aquellos que confían en Él de todo dolor. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los hijos del rey, a los ojos del rey y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego, y Aram fue quemado, y el rey dio a Abraham muchos regalos, y le dio sus 2 sirvientes principales de la casa del rey. El nombre de uno era Oni, y el nombre del otro era Eliezer. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro y perlas, y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en Shalom. Y Abraham salió del rey en Shalom, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron,
Y Abraham sirvió a Jehová, su todopoderoso, todos los días de su vida, y él caminó en sus sendas y siguió su Torá, su ley. Y desde ese día en adelante, Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir a Jehová. Y en ese tiempo, Nachor y Abraham tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Harán. La esposa de Nachor era Milha, y el nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de 2 años que Abraham salió del fuego, esto es en el año 52 de su vida, he aquí que el rey Nimrod sentado en Babel sobre su trono, y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey. Y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abraham saliendo del horno, y que él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada. Y después saltó hacia el rey con la espada cuando el rey huyó del hombre, porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río. Y el rey soñó que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron, y el rey huyó con 3 hombres que estaban delante de él y escapó. Y el rey miró a esos hombres y estaban vestidos con ropas principescas, como los atuendos de reyes, y tenían la apariencia y majestad de reyes. Y mientras ellos aún estaban corriendo, el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey, y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey y volvió hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño, y su espíritu estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama en temor, y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él. Cuando el rey relató su sueño a ellos, y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Anuki, le respondió al rey diciendo: Este no es otro que el malvado Abraham y su cera, cual se levantará contra ti, mi señor, y el rey en los días postreros. Y he aquí que el día llegará cuando Abraham y su cera y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto a lo que has dicho referente a 3 hombres, cuales viste, como a ti mismo y cuales escaparon, esto significa que solo tú escaparás contra reyes de los reyes de la tierra y estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río que se convirtió en un huevo primero y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, esto significa que nada más que la cera de Abraham, cual matará al rey en los días postreros. Este es el sueño de mi rey y su interpretación, y el sueño es verdadero, y la interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Ahora, por lo tanto, mi rey, ciertamente tú sabes que es ahora 52 años desde que tus sabios vieron esto en el nacimiento de Abraham. Y si mi rey sufre que Abraham viva en la tierra, será para él daño de mi señor y rey, porque todos los días que Abraham viva, ni tú ni tu reino serán establecidos, porque esto fue conocido anteriormente en su nacimiento. ¿Y por qué no, mi rey, matarlo y que su mal sea alejado de ti en días postreros? Y Nimrod escuchó a la voz de Anuki, y él mandó a algunos de sus sirvientes secretamente para prender a Abraham y traerlos delante del rey para sufrir la muerte. Y Eliezer, el sirviente de Abraham, quien el rey le había dado a él, estaba en ese tiempo en la presencia del rey. Y él oyó lo que Anuki aconsejó al rey y lo que el rey dijo para causar la muerte de Abraham. Y Eliezer dijo a Abraham: Apúrate, levántate y salva tu alma, para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en un sueño referente a ti, y así Anuki lo interpretó, y así también Anuki aconsejó al rey referente a ti. Y Abraham escuchó a la voz de Eliezer, y Abraham se apresuró y corrió para seguridad a la casa de Noach y su hijo Shem, y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad. Y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abraham a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar. Y ellos buscaron por todo el campo, y él no fue encontrado, y ellos fueron y buscaron en toda dirección, y no lo encontraron. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abraham, ellos regresaron al rey, pero la ira del rey contra Abraham estaba aplacada, y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abraham. Y Abraham fue escondido en la casa de Noach por un mes hasta que el rey había olvidado el asunto, pero Abraham aún temía al rey, y Terach vino a ver a su hijo Abraham secretamente en la casa de Noach, y Terach era muy grande a los ojos del rey. Y Abraham dijo a su padre: ¿No sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? Ahora,
¿A quién tienes aquí y qué tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos junto a la tierra de Canaán, que podamos ser liberados de su mano, a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros. Tú no sabes o no has oído que no es por amor que Nimrod da todo su honor, porque es solo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti. Y si él te hace más grandes cosas que estas, ciertamente esas cosas son solo vanidades del mundo, porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de ira y furia. Ahora, por lo tanto, escucha mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir a Jehová, quien te creó a ti en la tierra, e irá bien contigo, y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Y Abraham cesó de hablar cuando Noah y su hijo Shem respondieron a Terach diciendo: verdaderamente es la palabra que Abraham te ha dicho a ti. Y Teraj escuchó a la voz de su hijo Abraham, y Teraj hizo todo lo que Abraham dijo, porque esto era de Jehová, que el rey no causara la muerte de Abraham.